Yo les he dicho iniciando las clases que pasábamos por una serie de metodologías, entonces, si quieren, que no sé si, creo que ya comenzaron la grabación, ¿cierto? Pero si no la han comenzado, creo que desde acá ya la pueden comenzar. Y bueno, listo, vamos acá, que ya. Entonces vamos a hablar un poco de la integración metabólica. La idea de que nos da esta reacción en este artículo es básicamente lo que ocurre en cada uno de los procesos y cómo se integran de una manera muy simplificada, pero que podemos entender a partir de eso, pues cómo es que están integrados cada uno de los procesos que ocurren en los en el metabolismo de los macronutrientes. Entonces nosotros con respecto a los carbohidratos ya vimos gluconeogénesis, glucólisis, lo relacionado con el glucógeno, regulación de esos tres procesos. Vamos a ver con proteínas transaminación, desaminación, aminación, ciclo de urea, entre otros. Vamos a ver además también con lipogénesis, vamos a ver lipólisis, vamos a ver beta oxidación, y pues estos procesos metabólicos que implican a cada uno de los macronutrientes están integrados, es decir, ellos no son aislados entre sí. Nosotros pensaríamos, como les decía hace un ratico, que porque ocurre o en principio les hablo solamente de los carbohidratos, quiere decir que con las proteínas y las grasas no ocurre nada. Ya les he mencionado en varias ocasiones que sí ocurre, que en el caso, por ejemplo, de la gluconeogénesis y cuando hablamos del ciclo glucosa-alanina, la alanina es un aminoácido que proviene obviamente de la degradación de una proteína, que cuando les hablo del acetilcoenzima y cuerpos cetónicos, que en ocasiones les he hablado, viene del metabolismo de los, o se forma a partir del exceso, el aumento en el metabolismo de los lípidos. Entonces, es la forma como ellos se van integrando y eso es lo que... Eh, o eso es y eso es lo que, una de las cosas que quiero que le quede a ustedes. Y es no solamente mirar en el sentido de los carbohidratos y ya, es decir, miro los carbohidratos y su metabolismo y no miro lo que sucede con proteínas y grasas, sino mirar todo en su conjunto y entender que cuando está ocurriendo algo con las proteínas, probablemente está ocurriendo algo con las grasas y con los carbohidratos también, y lo mismo cuando ocurre con los otros. Eso es mirarlo de una manera integrada e iniciamos obviamente por los carbohidratos, pero tenemos que ir avanzando hacia los otros dos macronutrientes y micronutrientes y partiendo de eso pues poder entender de una manera mucho más amplia lo que ocurre. Nos dice, la alteración de los valores normales de la concentración plasmática de glucosa se asocia a una serie de manifestaciones patológicas. La hiperglicemia puede motivar la pérdida de la conciencia y en situaciones críticas la muerte. Es decir, fíjense que estamos hablando de una condición que es hipoglicemia y que si nos dice que puede motivar una pérdida de conciencia, obviamente pues hay un descenso en el aporte de energía hacia al tejido nervioso y eso pues obviamente va a generar una pérdida de conciencia. En situaciones críticas incluso a la muerte. Si hay una incapacidad de degradar el glucógeno o hay alteraciones metabólicas relacionadas con degradar el glucógeno a glucosa para que salga esa glucosa a la sangre y restituya niveles de glucosa en sangre, entonces la hipoglicemia va a terminar también generándose a partir de eso. Y pues puede ser tan crítico que incluso puede generar la muerte. ¿A causa de qué? De la dependencia del cerebro de la glucosa como fuente energética. Hay una dependencia del cerebro. El cerebro, aunque es un tejido que puede adaptarse para obtener energía a partir de otros compuestos como los cuerpos cetónicos, realmente su fuente principal y predilecta de energía son los carbohidratos, es la glucosa.
Entonces, pues obviamente que partiendo de eso, el cerebro siempre la va a necesitar y eso va a generar que el metabolismo también básicamente no es que funcione en función de el cerebro, valga la redundancia, sino que como les decía, entre comillas, está en modo supervivencia y pues obviamente sí, bueno, yo no puedo dejar morir ese órgano que es tan importante, que es que controla todo, ¿cierto? Entonces tengo que buscar la forma de generarle un aporte de su combustible principal. Por el contrario, la hiperglicemia sostenida, es decir, el aumento en las concentraciones en sangre sostenidas, como ocurre en la diabetes, origina desequilibrios metabólicos e induce daños en tejidos a través de la glucosilación de las proteínas, ocasiona insuficiencia renal, ceguera y lesiones cardiovasculares, entre otras enfermedades. Entonces, lo grave no es que yo me tome ese vasito de gaseosa o coma el dulcecito de vez en cuando y esté sometiendo constantemente a hiperglicemia, sino lo grave es lo que eso termina ocasionando a largo plazo. Entonces, la glucosilación de las proteínas, luego la incapacidad de la proteína, por ejemplo, como la hemoglobina, que si está glucosilada va a tener una incapacidad para transportar o hacer ese intercambio de oxígeno y CO2 en tejidos que están, digamos, más lejanos, en tejidos periféricos, obviamente va a generar un daño en esos tejidos, pero además también otros tejidos que tienen que hacer procesos de filtración y demás, esa acumulación de glucosa o esa glucosilación va a terminar dañándolos en tejidos en donde las vascularidades son muy pequeñas, es decir, que estaríamos hablando de capilares muy pequeños. También ese aumento en las concentraciones de glucosa en sangre terminan dañando esos tejidos y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la, eh, lo que ocurre con la insuficiencia renal, es lo que ocurre con la ceguera, que es conocida como retinopatía diabética, las lesiones cardiovasculares. Entonces, al final y a largo plazo, esas elevadas concentraciones de glucosa en sangre terminan teniendo estos efectos nocivos. ¿Qué es lo que busca el organismo? Tanto en una condición como en otra, es decir, tanto en descenso en los niveles de glucosa como en un exceso en los niveles de glucosa, lo que busca siempre es mantener esos niveles en condiciones normales, en condiciones adecuadas, ¿sí? Que vamos a mirar cómo lo mencionan acá. Entonces dice, para adaptarse a las distintas situaciones fisiopatológicas que alteran la glicemia, es decir, cualquier situación fisiológica o patológica que haga una alteración en los niveles de glicemia, el organismo ha desarrollado una serie de mecanismos homeostáticos intrínsecos que le permiten mantener los valores de la concentración de glucosa en sangre en el margen fisiológico que asegura nuestra salud. Ese margen fisiológico que asegura nuestra salud, podemos pensar en un 70, 110 miligramos por decilitro, es decir, lo que consideramos valores normales de glucosa en sangre. Entonces, el organismo desarrolla una serie de mecanismos homeostáticos. Estos mecanismos homeostáticos es precisamente eso, buscar la forma en que puedo controlar esos niveles de glucosa que estén por encima, por debajo de los valores normales, tratar de, a partir de esos mecanismos, tenerlos normal. ¿Esos mecanismos cuáles son? Nada más ni nada menos que los procesos metabólicos en los que nosotros estamos estudiando. Es eso, básicamente. ¿Sí? Entonces, el organismo lo que hace es, bueno, desarrollar esos procesos y de esa forma mantener los niveles de glucosa, las concentraciones de glucosa a niveles fisiológicos. Ahora, no todo depende de la glucosa, obviamente, pero digamos que es un punto de partida para la activación de estos procesos. Es decir, la glucosa es una de las señales principales en el organismo, o los niveles de glucosa es una de las señales principales en el organismo que dice, hey, hay que hacer algo, estamos en determinada situación y hay que hacer algo. Para la coordinación entonces de esos mecanismos, el metabolismo de cada órgano y tejido debe estar estrictamente regulado. Ojo, el metabolismo de cada órgano y tejido debe estar estrictamente regulado, integrado con el resto del organismo. Entonces, si ustedes ya se fijaron en la gluconeogénesis, cómo se integra músculo e hígado, cómo el hígado libera glucosa a la sangre para restituir los niveles para que, por ejemplo, el cerebro lo pueda hacer, lo pueda obtener, cómo tejido renal y tejido intestinal pueden
hacer gluconeogénesis también, que es lo que ocurre ahí. Entonces es una integración de todos los órganos, como el páncreas libera insulina y glucagón, por ejemplo. Y bueno, y es una serie de integración dentro de los órganos, ¿sí?
Profe, Me esperan un segundito, por favor, que estoy tratando algo acá importante y ya volvemos a la clase, muchachos. vale, profe. Bueno, buena tarde nuevamente, muchachos. Mentiras. Estaba aquí ya teniendo una llamadita de la Dirección Local de Salud para unas cosas bueno, para las intervenciones. Listo, entonces hablábamos que para la coordinación de esos mecanismos, el metabolismo de cada órgano y tejido debe estar estrictamente regulado e integrado con el resto del organismo. Es por eso que les digo, cuando se libera glucagón, no solamente hay un efecto en hígado, hay un efecto a nivel renal, hay un efecto también a nivel de tejido muscular. Entonces, cada cosa que pasa no corresponde o no toca solamente un tejido a un órgano, sino que realmente termina teniendo efecto en distintos tejidos. Y eso es lo que nos dice acá. En el ciclo entonces de alimentación-ayuno, estamos estados posabsortivo, ayuno y realimentación. Es decir, estamos hablando de todo el ciclo completo, ¿no? Y que básicamente uno lo puede dividir en tres. Y es el estado posabsortivo, que es el momento en el que estoy absorbiendo nutrientes. ¿Y qué sucede cuando ya hago la absorción? Que esos nutrientes son liberados a la sangre para ser transportados a donde tengan que irse o para transportarse e irse a donde tengan que irse, ¿cierto? Es decir, estoy comiendo, hago digestión, hago absorción y qué está ocurriendo ahí en ese momento en que estoy haciendo absorción. Por eso se denomina post-absortivo. Es decir, una vez que ya pasa y sale de la célula del enterocito hacia la circulación, ya estaríamos hablando de un estado post-absortivo. Luego, ¿qué ocurre en ayuno? Que es ese estado en donde estamos por un largo tiempo sin consumir alimentos, y qué ocurre en la realimentación, que es ese momento en el que volvemos a
o rompemos el ayuno o volvemos a incluir la alimentación. Entonces, eso es lo que habla del ciclo alimentación-ayuno. Las hormonas pancreáticas, insulina y glucagón, son las principales señales que alertan a las células del estado de la glucemia para que mediante un metabolismo integrado se mantengan disponibles las fuentes energéticas y los precursores biosintéticos que el organismo necesita para sobrevivir. Esta palabra es importante, sobrevivir. Es decir, que parece que estuviéramos en ese estado de sobrevivencia, o que el metabolismo más bien está en ese estado de sobrevivencia. No nosotros, el metabolismo. Entonces, en ese sentido, pues es importante lo que nos dice que quienes dan esa señal principalmente, ¿quiénes son? Insulina y glucagón. Y estos dos, normalmente están estimulados su secreción ¿por quién? Los niveles de glucosa en sangre. Entonces, por eso es importante hablarlo inicialmente desde los carbohidratos, pues, puesto que se habla de los niveles de glucosa en sangre. No es que eso controle todo, pero sí es una señal de inicio bastante importante para los procesos metabólicos o de regulación también. Entonces, se mantiene disponible la fuente de energía, que es lo que se quiere, y los precursores biosintéticos para que el organismo tenga energía y obviamente de esa manera pues se mantenga vivo para sobrevivir. ¿Qué sucede en el estado posabsortivo? Ya lo tenemos claro cuál es el estado posabsortivo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Los glúcidos, los lípidos y las proteínas que se ingieren sufren la digestión. Fíjense que no hablan de los 3 macros, ¿sí? Y nos dicen que sufren digestión, ¿vale? Entonces estamos hablando de realimentación. Comemos los alimentos, hacemos una ingestión de los mismos y vamos a hacerle digestión a través de hidrólisis enzimáticas en el tubo digestivo. En el enterocito, y aquí comienza a hablarnos un poquito explicándolo cada uno, dice, en el enterocito se resintetizan los triglicéridos, porque acuérdense que la digestión de los lípidos, hay un rompimiento de estas moléculas, por un lado el glicerol, por otro lado los ácidos grasos y demás, el colesterol esterificado también se desintegra, y lo que ocurre luego en las células del enterocito es que hay una resíntesis de esas moléculas, y es lo que nos trata de explicar acá. Entonces, en el enterocito se resintetizan los triglicéridos que se transportan incluidos en el kilomicrón a través de la vía linfática. Es decir, se resintetizan y luego que son absorbidos, por eso es posabsorbido, por absorción, lo que ocurre es que se transportan por el kilomicrón a través de la vía linfática, ¿sí? Una vez que son resintetizados y atraviesan el enterocito y demás, allá de aquel lado los espera el kilomicrón y el kilomicrón los transporta hacia la vía linfática a la sangre, desde donde se distribuyen a los tejidos extrahepáticos. Realmente pasan por varios tejidos, pero al final el kilomicrón remanente termina llegando al hígado. Entonces, también el hígado es un órgano bastante importante en la regulación de los procesos metabólicos, en la regulación y en la síntesis y degradación de las biomoléculas. La mayor parte de los azúcares y los aminoácidos ya nos están hablando de qué sucede posabsortivo con aminoácidos y azúcares, es decir, proteínas y carbohidratos. Acceden al hígado a través de la vena porta. 2 puntos, los hepatocitos captan estos nutrientes en mayor o menor cantidad, dependiendo de qué, de factores como el tipo de la dieta y el intervalo de tiempo entre cada ingesta. Fíjense ustedes. Es decir, que no solamente el proceso de nutrición, sino también es muy importante el proceso de alimentación. Y es decir, el tipo de dieta que yo tengo y, por ejemplo, como el intervalo de tiempo entre cada ingesta. ¿Sí? Entonces, obviamente tendremos un comportamiento distinto en la captación de glucosa cuando el intervalo de alimentación es más amplio, es decir, de una comida a otra es mucho más amplio que cuando el intervalo de alimentación es mucho más corto. Pero también va a haber una diferencia en si la dieta es rica en carbohidratos, pobre en carbohidratos, rica en proteína, pobre en proteínas, rica en grasa, pobre en grasa, una combinación de los tres, más de uno, más del otro. Vamos a tener también una reacción metabólica que puede ser diferente dependiendo de ese tipo de cosas. Lo que estamos tratando de entender con esto. Entonces, estas células transforman estos nutrientes, ¿cuáles células? Las del hepatocito, obviamente, en combustibles y precursores biosintéticos necesarios para otros tejidos. Ya está. Es decir que, dependiendo de esa situación, el hígado
el hígado, el hepatocito, tiene la posibilidad de transformar esos nutrientes, de almacenarlos, transformarlos y dejarlos libres a disposición de otros tejidos que lo puedan captar a partir de la circulación. Entonces, estas células transforman dichos nutrientes en los combustibles y precursores biosintéticos necesarios para otros tejidos, cuyas necesidades varían con la actividad del organismo. Puedo tener mayor necesidad de proteína, pero depende, al final termina dependiendo de las necesidades del organismo. Acuérdense que el gasto energético y el aumento en las necesidades energéticas o el descenso en las necesidades energéticas termina dependiendo de la situación fisiológica en la que me encuentre, la actividad física, el estado nutricional, en fin. Entonces va a generar unas necesidades dependiendo de la situación de cualquiera de esos tres factores: estado fisiológico, actividad física, dieta, estado patológico, en fin. En este sentido, el hígado tiene una gran flexibilidad metabólica para adaptarse a las distintas circunstancias y mantener la homeostasia de la glucosa. El hígado, como vemos, o ya vimos, puede almacenar o puede formar un nuevo compuesto, gluconeogénesis, o puede almacenar glucógeno, o simplemente puede tomar y soltar. Entonces, tiene el hígado esa capacidad que se adapta dependiendo de eso. A ver, bueno, tengo excesos, puedo almacenar en forma de glucógeno, pero también tiene la capacidad de convertirlo en otras moléculas y almacenarlos en forma de otras moléculas, lo que sucede con los ácidos grasos. Tiene la capacidad de tomar esos aminoácidos que vienen de otros tejidos y transformarlo, es decir, que sucedan procesos de aminación, transaminación o desaminación y formar el tejido que es el aminoácido que se requiera o que se necesite u otro aminoácido, y de acuerdo a eso entonces pues satisfacer una necesidad en cuanto a ese aminoácido o en cuanto a esas moléculas. Entonces, en ese sentido, el hígado tiene esa flexibilidad para poder adaptarse. Entonces dice, en ciertas condiciones el cerebro se adapta para obtener energía a partir de los cuerpos cetónicos. Ah, adivinen qué hace el hígado. Bueno, tiene la capacidad de producir o aumentar la transformación de la acetilcoenzima en cuerpos cetónicos. Entonces, digamos que tiene esa flexibilidad para poder adaptarse y de esa manera satisfacer las necesidades del organismo, ¿vale? Entonces puede adaptarse en distintas circunstancias y mantener la homeostasis de la glucosa, que básicamente es lo que al final termina buscando estos procesos metabólicos. La glucosa que no captan los hepatocitos se distribuye a otros tejidos u órganos que utilizan este azúcar, como por ejemplo cerebro, tejido adiposo y tejido muscular. ¿Qué sucede en el cerebro? Ya lo hemos hablado varias veces. Es un órgano y es un tejido que es devorador de glucosa, es glucodependiente, su mayor fuente de energía lo obtiene a partir del metabolismo de la glucosa, que obviamente sí se adapta en determinadas condiciones y obtiene energía a partir de otros compuestos como los cuerpos cetónicos, pero que a largo plazo, digamos, no va a poder obtener su energía a partir de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos tienen o generan unas condiciones digamos que a nivel de nuestro organismo, y es que pueden ser tóxicos, pueden generar acidosis. Entonces encontramos, por ejemplo, cetoacidosis por un exceso en el aumento de los cuerpos cetónicos, porque llegará un punto en que también todos los cuerpos cetónicos que se producen no van a poder ser utilizados como fuente de energía. Esto causará una acumulación y tendrá obviamente consecuencias, encefalopatías y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que es la parte pues que no nos mencionan cuando nos hablan de los ayunos, de las dietas keto, de todo esto, que bueno, hoy en día eso es terrible, ¿cierto? Entonces nos hablan mucho de la dieta cetogénica, dar una dieta baja en carbohidratos. Fíjense que, como decíamos anteriormente, dependiendo de factores como el tipo de dieta, entonces una dieta baja en carbohidratos va a hacer que nosotros tengamos que utilizar o movilizar otros sustratos para poder obtener energía, que son proteínas y que son las grasas. Claro que sí, eso está claro. Y si vas a utilizar las grasas como fuente de energía, vas a perder grasa. Y en consecuencia vas a perder peso, ¿cierto? El problema es que cuando esto se hace sin control, porque sí, porque me lo recomendaron, entonces yo lo que voy a hacer es que
Puedo tener un exceso en la formación de cuerpos cetónicos con sus consecuencias. Puedo tener un exceso en la pérdida de masa muscular con todas sus consecuencias. Entonces, venga, pero es que yo lo que quería perder era la grasa y terminé no solo perdiendo grasa, sino también terminé perdiendo tejido muscular. No es ninguna gracia, ¿cierto? Entonces, es algo que no nos dicen. Cada vez que perdemos tejido muscular, perdemos tejido, tenemos menos tejido activo, que es otra cosa que no nos dicen. El tejido muscular es un tejido activo, es un tejido que gasta energía y en consecuencia entre mayor tejido muscular nosotros tengamos, mayor gasto energético vamos a tener. Y eso, por un lado, es bueno porque no nos va a dejar que obviamente aumentemos nuestro tejido graso en condiciones normales, pero es algo que no nos dicen. Hace muchos años se inventó los aeróbicos. Yo creo que ustedes comienzan a revisar la historia de los aeróbicos, van a encontrar por allá 70, 80. Los aeróbicos ya se inventaron, se conocieron y todo lo demás. Y el principio era hacer una actividad física que me llevara a aumentar el gasto energético. Ustedes comienzan a buscar videos que hoy en día le echan la culpa a la red social, pero realmente esta vaina existe hace mucho tiempo. Miren, ustedes comienzan a buscar videos de aeróbicos de allá, de por allá de esos años 80, 90, y miren el cuerpazo que tienen los manes y las viejas que hacen esos videos. O sea, de entrada ya te vendieron una imagen. Entonces es muy raro ver en un video de esos. En ese tiempo, ¿tú qué hacías? Comprabas el video y lo ponías en tu casa. Hoy en día lo descargas de internet, ¿cierto? Pero en ese tiempo tú comprabas un video y lo tenías en tu casa. Y te ponías a verlo en el televisor, los, estos videos, y hacer lo mismo. Entonces, es lo que ocurre hoy con la red social, ¿cierto? Algo muy parecido. Entonces, fíjense ustedes que eso se vendió hace mucho tiempo. Estos aeróbicos lo que hacían era someternos a una actividad que era de baja intensidad, pero de larga duración. Digamos, les voy a explicar esto lo de la intensidad del deporte porque es un poco más complejo, tiene que ver con el volumen de oxígeno consumido, el máximo, bueno, todo lo demás. Pero digamos que es un deporte que tiene baja intensidad y es de larga duración. Normalmente ese tipo de deportes o ese tipo de actividad física van a hacer que tengas una demanda de energía a largo plazo, es decir, durante los primeros 60 minutos, 40 minutos, ya no va a ser principalmente los carbohidratos los que aporten la mayor cantidad de energía, sino que quienes van a aportar la mayor cantidad de energía van a ser las grasas, ¿sí? Eso para que puedas utilizar la grasa, tiene que aumentar el aporte de oxígeno, obviamente, que es lo que hacen los deportes de baja intensidad y larga duración. Entonces, al tú aumentar el aporte de oxígeno durante un tiempo, vas a tener mayores posibilidades de oxidar esos ácidos grasos a través del proceso de beta-oxidación que ocurre en la mitocondria y que por ende necesita oxígeno, ¿cierto? Un gran aporte de oxígeno. Entonces, por eso se llaman aeróbicos. De ahí es donde surge eso. Hoy en día le llamamos clases musicalizadas personalizadas o bailoterapia, pero es esa misma vaina, tiene el mismo principio. Entonces, las personas que hacen, claro que sí, vas a perder peso, pero es solamente aeróbico y no aumentas tu masa muscular, tu gasto energético al final cuando pares de hacer los aeróbicos y cuando estés en unos días en que no los haces, vas a volver a lo mismo. Entonces yo creo que ustedes conocen a alguien por ahí en sus lugares de orígenes, en el barrio, no sé, que hace mucho tiempo camina, ¿no? Eso camina, se para a las 4 de la mañana y camina muchísimo, da las vueltas allá en el parquecito, da las vueltas en el estadio, da las vueltas por allá, no sé qué, va, viene, y camina hace muchos años. Y uno dice, ve, sí, a veces se ve delgado, a veces lo veo que cuando para, que dura un mes y que deja de caminar, vuelve y se engorda, ¿qué pasará? Pero no aumenta su masa muscular. No sé si se les ha pasado, no sé si algunos de ustedes son ciclistas, que es el deporte de moda en Colombia, ¿cierto? Y que bueno, infortunadamente ya está estratificado porque es que antes uno iba y montaba la bicicleta en la bicicleta que hubiera en la casa. No, uno iba en la bicicleta que estaba en la casa o la que le prestaban a uno, cualquiera que sea, eso no tenía marca ni tenía nada, pero hoy en día tiene que ser en una bicicleta de 2 millones de pesos porque si no, bueno, ¿quién es ese que sale ahí en la foto sin, ¿quién es ese que sale en la foto sin bicicleta siempre? No, ese es Hyber, pero siempre esconde la bicicleta para la foto porque no es una bicicleta económica. Entonces parece ser que no se puede hacer ya la actividad física en cualquier bicicleta, sino que tiene que ser en una bicicleta costosa y eso ha hecho que obviamente se haya estratificado ese deporte
Y que hay muchas personas que eso, que parece una bobada, no les esté permitiendo hacer la actividad física. Y que además las otras personas que pueden apoyarlo haciendo la actividad física no lo miran porque, bueno, mire la bicicleta al otro. Da tristeza, pero eso es lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué ocurre? La bicicleta, que es un deporte muy bacano, muy chévere hacer bicicleta, pero una vez ve que estas personas que hacen bicicleta no pierden peso y no ganan masa muscular muy rápido. Es decir, tardan mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Y sobre todo cuando no se bajan de la bicicleta. Cuando no se bajan de la bicicleta me refiero venga, vaya y haga actividad física que le permita aumentar la masa muscular, ejercicios de fuerza y demás, pero no se bajan de la bicicleta, entonces les cuesta mucho y me han consultado mucho que me dicen, venga, es que estoy montando bicicleta, llevo ya tanto tiempo y esta barriga no me baja, no sé qué, este gordito acá. Y yo digo, bájese de la bicicleta, hermano. Está muy bien que hagan la bicicleta, es perfecto, pero bájense de la bicicleta, aumente la masa muscular en otras zonas del cuerpo y bajen la bicicleta, bájese de la bicicleta y combine la actividad física de la bicicleta con hacer ejercicio de fuerza, aumento de la masa muscular, que les permite a ustedes también aumentar la masa activa para aumentar el gasto energético también. Entonces, en los días en que se bajan de la bicicleta, la subida de peso es terrible. ¿No? En 15 días por trabajo, porque no se puede, porque no pudieron, la bicicleta está dañada, el aumento de peso es inmediato. Entonces, básicamente termina siendo por eso. Entonces, esa parte tampoco nos las cuentan mucho, pero eso es lo que sucede. Claro, mientras estoy haciendo este ejercicio que es de baja intensidad, que es de larga duración y demás, obviamente yo puedo movilizar los ácidos grasos que están en los hepatocitos, perdón, en los adipocitos, para metabolizarlos como fuente de energía. Va a preponderar la producción de energía a partir de esos ácidos grasos. Es decir, en un momento de la actividad física, ellos van a ser los que me van a aumentar la producción de energía. ¿Sí? Y obviamente eso implica que estés gastando ácidos grasos que están conteniendo el tejido adiposo. Eso está claro. Pero eso no es lo único que funciona. Entonces hay que tener otras herramientas, aumentar la masa muscular y demás, controlar la alimentación y todo lo demás. Porque eso no puede ser lo que nos dicen. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los milagros? Las dietas milagros, los batidos milagros. Ahorita si alguien ha consumido estos productos o algo, nos puede contar su experiencia para ver qué sucede. Pero, ¿qué sucede? Nos prometen un producto que dice te va a hacer perder no sé cuánto peso en tanto tiempo y luego ese producto resulta que algunos dirán, a mí me funcionó, no, a mí también me funcionó, pero ¿qué hay detrás de las recomendaciones del producto? Entonces cuando vamos a ver, venga, pero ¿qué le dijeron del producto? No, a mí me dijeron que tenía que tomarme el batido a tal hora, 8 vasos con agua, en la mañana no comer nada, un té de no sé qué, antes del almuerzo un batido que elimine los carbohidratos del almuerzo, saco todos los carbohidratos del almuerzo, solo la ensalada y pechuga, huevo, pescado, en la noche otro batido y luego, y eso durante 6 días y otros 6 días esa misma dieta pero con ayuno, ya sin comer nada durante 18 o 24 horas en los últimos 2 días. Güey madre, como una vaina de esa, obviamente cualquiera queda en un desbalance energético y obviamente va a perder peso. O sea, eso está clarísimo. Eso no se necesita ser experto en nutrición, ni en nutrición y deportes, ni en nutrición y no sé qué, ni para entender eso. Ustedes lo pueden entender muy fácilmente que apenas van en bioquímica nutricional, ¿cierto? Y eso ocurre por eso. Entonces sucede que ese batido realmente no era el batido, sino todo lo que estaba haciendo alrededor del consumo de ese batido, que es lo que finalmente me está llevando a la pérdida de peso. Las personas todavía, vi hace unos días, bueno, no recuerdo cuándo exactamente, pero sí fue este año, vi un amigo con unos todavía estos balines que se pegan en las orejas, unos taponcitos que se pegan ahí en las orejas que son para perder peso. Y que cuando le dicen a uno que estás comiendo, no, nada, 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 me puse los balines y me dijeron que no, que no comiera de esto, no comiera de esto, no comiera de esto, no comiera. Obviamente está perdiendo peso, pero tiene que ver con la restricción calórica que le están haciendo.
Entonces te ponen un déficit calórico, que es el principio de todo eso, y al final, obviamente, las personas pierden peso. Y normalmente es una pérdida de peso a expensas de tejido adiposo y de tejido muscular. Y estamos viendo, todavía estamos viendo en los discursos de estas personas que saben mucho de nutrición, los Coach, Heal, Nutrition, Love, Heal, Nutrition Coach, actividad física, todo lo demás, que el argumento es pérdida de peso, pérdida de peso, pérdida de peso, pérdida de peso, pérdida de peso. Es decir, todavía no escuchamos el argumento de masa muscular, gana masa muscular, sino pérdida de peso, pérdida de peso, pérdida de peso, y cómo tienes que perder y cuál es la forma correcta de perder peso, pero no nos hablan nunca de la masa muscular y la importancia de la masa muscular en la pérdida de peso y cómo ir objetivos por objetivos. Sí, porque aquí hay personas que quieren hacer todo al tiempo. Es decir, yo quiero perder grasa, pero al mismo tiempo quiero que me quede el cuerpazo. ¿Sí? Y quiero tener el cuerpazo, pero al mismo tiempo quiero perder grasa, pero resulta que no se pueden hacer esas cosas al mismo tiempo porque vas a terminar descompensado, ¿cierto? Al final te dan cuenta que hiciste primero una cosa y después la otra, pero que no era como te habían dicho que era que todo se podía hacer al tiempo. Pierdo grasa y al mismo tiempo voy a hacer lo otro. Entonces es un poco más complejo así, es un poco más estresante, es un poco más complicado, en fin. Entonces, nos han dicho y el argumento es ese, es decir, pierde peso, pierde peso, pierde peso, y parece ser que el estado nutricional de las personas solo se habla en función del peso, ¿sí? Pero no se habla en función de cómo perder peso de una manera saludable, de la masa muscular y su importancia en cada etapa fisiológica y en la expectativa de vida de las personas, de cómo nuestro sistema inmune tiene mucho que ver con nuestro sistema, con nuestro tejido muscular y demás, y este tipo de cosas. Entonces, eso se deja de lado porque el afán también de las personas precisamente es perder peso. Es decir, no importa, yo quiero perder peso, no importa cómo, pero quiero perder peso. Yo quiero tener el cuerpo que tiene fulana de tal, la influencer, la no sé qué, Carol G. Yo quiero tenerlo en 8 días. Yo quiero tener ese cuerpo en 8 días. El tipo dice que el cuerpo que tiene fulano de tal quiere tenerlo también en un mes, en 15 días, porque para verse simpático como el man, porque es el cuerpazo del man y todo lo demás. Pero resulta que el man lleva ya 5 años, 10 años haciendo actividad física, cuidándose mucho y todo lo demás. Y ahora vende esa imagen de que lo consiguió con un batido, porque obviamente los dueños del batido le están pagando. Y entonces yo quiero hacer lo mismo con el batido para tener el mismo cuerpo en un mes. Y es el engaño en el que nosotros vivimos. Pero el principio de todo esto es esto que estamos hablando nosotros acá. Y es entender cómo funciona. No sé si alguien tiene alguna experiencia que nos pueda contar al respecto. Profe, sí, la verdad. A mi mamá le llegó un link de unas reuniones, o sea, de Zoom, de un muchacho que estaba hablando. Y pues uno escucha, ¿no? Y el muchacho lo que decía, pues que pues él era obeso y se había puesto juicioso y todo y había logrado perder el peso. Y entonces él estaba ahora vendiendo, era como dietas, ¿sí? Ujú. Y lo que yo le escuchaba a él era que él decía que él eliminó los carbohidratos porque, o sea, él asociaba, digamos, ¿Sí? la papa, la yuca, todo eso como si fuera azúcar de una vez. O sea, él decía que consumir eso era como consumir azúcar directamente, ¿no? Ajá. Y me dio mucha risa porque pues uno ya sabe y conoce y pues mi mamá, yo después le dije como no haga eso, ¿no? Y también estaban vendiendo, o sea, al final él estaba vendiendo sus dietas y también estaba diciendo que tocaba que hacer ejercicio eh, antes de comer Mm. y que tocaba que ayunar también. Y Sí, aparte de eso, eh, a mi mamá le llegó esa dieta, ¿no? sí. Y pues me dio ¿Y qué era? risa. ¿Qué era? ¿Qué era la dieta? ¿Qué era la dieta? Cuéntame. Yo lo único que alcancé de ver era como el desayuno y el almuerzo. Y era un huevo frito para el desayuno con una tajada de quesillo, con un tinto
y 6 vasos de agua. Y para el almuerzo era como una pechuga asada con, no me acuerdo qué era más, como que unas frutas, no sé, una lechuga o algo así. Y también 6 vasos de agua. Y para las medias tardes, o sea, decía que si le daba hambre, que tomara agua. Igual para la comida. Y entonces, o sea, pues sí estaban bajando de peso porque no estaban comiendo. Yo le dije a mi Obvio, no mamá, están como, comiendo creo que van a bajar nada. de peso una semana, porque la dieta era para una semana. Porque no están consumiendo nada, o sea, están aguantando hambre prácticamente. Y a mi mamá le llegó una señora y todo y preguntaban por la dieta y que ay, que sí, pero yo les decía como no, eso no es así, así no pasa, porque hay Hmm. una descompensación, no se puede dejar de comer tanto y pues tampoco es así como instantáneo, ¿sí? Pero Ujú. el Me, muchacho ima- todavía me imagino que ni te prestaron atención. no me prestaron atención porque decían como, no, ay, pero es que él bajó y estaba, porque pues sí, él mostraba como la foto del antes y el después, y yo también quiero estar así, y ay, es que no, y entonces yo decía, no, pues para eso está en ejercicio, pues bajar un poco la alimentación, pero no tanto, ir a un nutricionista, y pues yo les decía que a veces era pues también por problemas pues genéticos, ¿no? O sea, que no simplemente era asociado pues a la alimentación, pero no las Ujú. personas no escuchan. Ajá. Y la Efectivamente así es. No nos escuchan, no entienden y así porque a él le funcionó y el man, mírele el cuerpo que tiene y ya él lo dijo, es una experiencia de vida que nos está contando y todo lo demás, pero miren todo lo que hay detrás de eso. O sea, lo que hay detrás de eso es que primero nos está diciendo una mentira sobre los alimentos y segundo nos estaban hablando sobre cómo consumir los alimentos para perder peso de esa manera, sin tener que ver si se descompensa o no, y que luego nunca nos habla de lo que puede suceder porque no lo va a hacer. Es decir, incluso él estoy seguro que no bajó de peso de esa manera, solamente que sí lo dice. Luego te vende la dieta, también te vende un plan de entrenamiento y también te termina vendiendo la entrada al curso y demás. Y al final termina lucrándose de eso. Entonces, sí, sí, y también vendía aquel como que un té con unas pastillas y, y un al batido, o fin, sea, como que todo el combo. todo el combo, ¿cierto? Entonces te vende todo y no necesita más nada sino el paquete que él te está vendiendo, el kit que él te está vendiendo y que cada cosa que está en ese kit tiene una función. Entonces el té es un té quemador de grasa, es un té que te va a ayudar a quemar grasa mientras descansas, no sé qué, y es un té X, cualquier té. Termina siendo cualquier té. Pero ese té te va a ayudar a perder grasa mientras estás, un quemador de grasa, no sé qué. Ayuda, hace ejercicio, es decir, que es muy peligroso, es decir, aumenta tu gasto energético, pero no consumas ni el 50% de lo que necesitas. ¿Usted no cree que cualquiera puede perder peso así? Incluso la vida puede perder. Ustedes dirán, hoy, profe, créanme que sí, puede suceder. Puede perder incluso la vida una persona que tenga, por ejemplo, una condición patológica y se someta a eso, se va a descompensar y Sí, puede profe, y a morir. veces hasta uno hace ejercicio y pues comida y todo, y hasta uno se siente como débil y así. Entonces imagínese uno sin desayunar y sin comer. Ujú. Y no te mencionan la pérdida de sueño, no te mencionan los mareos, no te mencionan la cefalea, no te mencionan, bueno, la pérdida del sueño que ya se los mencioné, no te mencionan la debilidad constante, la falta de energía. Es decir, toda esa parte no te lo mencionan porque lo que les interesa no es venderte más problemas, lo que les interesa es venderte una solución a los problemas que o ya él te hizo ver que tenías o tú simplemente los tenías, porque eso es una cosa, ¿no? Primero llega y te dicen que el problema del sobrepeso y la obesidad, casi todas estas charlas inician por ahí. El problema del sobrepeso y la obesidad, no sé qué, la persona puede morir, bla, 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 bla. Luego te dicen que cómo te ves, que eso es otra cosa, ¿no? Que si una persona que tenga baja autoestima y que vaya a una charla de ese le digan que estar en sobrepeso y obesidad es verse mal, imagínense el impacto que eso tiene en la mentalidad de esa persona. Sí o sí va a querer comprar esos productos.
Entonces, primero te venden el problema y luego te venden la solución. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero el principio de todo esto es entender cómo funciona el metabolismo realmente para no caer en esas mentiras. Miren, yo hablaba ahorita con una compañera de ustedes del otro curso y sí es cierto, hace unos años en La Guajira unos sujetos murieron por estar consumiendo estas pastas ah, que traen sustancias que en Colombia su venta es prohibida, sibutramina y otras cosas que son prohibidas a la venta aquí en Colombia, pero que las vendían, las traían por allá del vecino país y las distribuían en Colombia como si nada y eso prometían la pérdida de peso y varias personas murieron a partir de eso, ¿no? Entonces, es un complique, la gente a veces no cree, pero muere. Entonces yo quiero tener el cuerpazo en 2 o 3 días, 3 semanas, 4 semanas y ya está. Y las promesas de la pierde 12 kilogramos ya no están tan exagerados. Es decir, ya no dicen 6 kilogramos en 10 días, pero ya te hablan de 6 kilogramos en 3 semanas o en 6 semanas o ya te hablan de ese tipo de cosas para la publicidad. Pero cuando tú vas a hacerlo, claro, lo que te dicen es incluso puedes perder menos. Sí, vas a perder menos. Yo digo que 12 en tantas semanas, pero vas a perder menos en menos tiempo. De eso, bueno, definitivamente no van tanto. Yo no sé Profe, si sí, profe, Marcela, cuéntame. imagínese que hay un doctor en Bogotá que es médico, pero entonces el tipo trabaja con esto de las dietas y tiene un poder de parla, como dicen por ahí, y envolvimiento tenaz. Cada consulta vale 200.000 pesos y Ajá. la gente hace fila para entrar con ese señor. Y el señor los aborda de tal manera que le dice es que usted se quiere morir, es que usted no sé qué, y lo que usted dice. Le juega con el autoestima de las personas, porque las personas que tienen obesidad tienen muchos problemas psicológicos y el tipo sabe cómo manejarlos. En 15 días los pone a bajar 20 kilos, les pone una dieta de pura proteína, de ensalada, de frutas, en el desayuno un batido, un huevo cocido, y no pueden tomar agua que porque según él el agua es malísima. Y ha sacado Imagínense, libros. imagínense Sí, decir que el agua es malísima. Sí, creo que sé quién es. sí, profe, uy, De tenaz. hecho, bueno, creo que no es colombiano, entre otras cosas. Ujú, sí, señor. Eh, Ha sido denunciado por ACOFANU, por la Asociación Clínica de Nutrición y demás. Ha escrito libros que han Ha sido escrito bestseller libros. Sí, y que señor. se venden muchísimo. Uy, tenaz. Y que sí, por ahí veo más de un nutricionista que lo ha leído y eso es mi regalo favorito y todo lo demás. Pero ¿qué hay Mm. detrás qué hay detrás de eso? O sea, no hay que tragar tampoco entero en todo lo que sucede. Lo que tú dices es cierto, hacen filas para entrar allá. O sea, filas. Es decir, este Impresionante. tipo con hacer 5 consultas al día, ya está. Imagínense, a 200.000 pesos cada consulta. O sea, Ujú. hace 5 al día es 1 millón de pesos en un día. Se está llenando de plata. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que está jugando con el desespero de la gente. No es cierto, Marcela, que todas las personas que tengan obesidad tienen problemas psicológicos. No es cierto. Hay que tener cuidado cuando eso se dice, pero no es cierto. Pero sí, lo que sí es cierto es que te venden el problema primero, tienen el problema primero. Son muy hábiles para darse cuenta de tu autoestima y también cómo estás en cuestiones, yo más bien, no sé si psicológicas, más bien hablaría de cuestiones emocionales. Y si encuentran una ventana por ahí se van a meter. Me hago entender, es decir, si encuentran una ventana por lo psicológico y lo emocional, por ahí se van a meter. Si es por el afán de que quiero perder peso por lo estético, por ahí se te van a meter. Y pues eso lamentablemente está llevando a este tipo de cosas y que la gente luego pierde la plata porque luego se dan cuenta que, bueno, sí, me funcionó por un tiempo y después qué, o sea, ya después qué, yo no modifiqué mis hábitos y una dieta de ese tipo es insostenible, o sea, una dieta de ese tipo, de las que el tipo menciona en el libro, son dietas insostenibles en el tiempo, o sea, eso está clarísimo, clarísimo. Una dieta en la que tú te basas con unas restricciones severas de manera inmediata, sin presentar patologías asociadas, son insostenibles en el tiempo. Al final terminan siendo dietas fracasos, pero que tienen mucho que ver con la necesidad y el afán que hoy en día tenemos nosotros en nuestra sociedad. Es que no, eso es solo un ejemplo, pero para muchas cosas hay muchas condiciones, muchas cosas. Entonces, miren, fíjense que yo les voy a contar mi experiencia con eso. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna experiencia que contar, pues algo que le haya pasado por ahí a la familia. ¿Quién? Además de Juliet. Ajá.
Profe, la verdad yo no tengo una experiencia, pero entonces sí yo quisiera saber como un poquitico más sobre los anabólicos, porque un amigo pues me comentó que imagínense que iba a utilizar que unos anabólicos que le iban a ayudar a quemar grasa y así digamos a tener mejor masa muscular y también unos músculos. Incluso tengo aquí el mensaje de los específicos que me dijo que se iba a aplicar, pero digamos yo no sé, eso a mí me da pánico. Yo le dije, uy, no. La verdad, de eso no tengo buen conocimiento, pero yo le dije, no, o sea, cosas que le prometan Bueno, a usted. hay que ¿Qué te- aclarar algo. Los anabólicos son sustancias que en teoría sirven para aumentar la masa muscular y demás, ¿sí? Porque se dice que es anabólico, anabolismo, formación, entonces te van a ayudar a aumentar la masa muscular. Aumentan, dependiendo del tipo anabólico, vas a tener cosas como que aumento de las características masculinas y este tipo de cosas. Eso es un tema que es bastante amplio, el de los anabolismos, pero definitivamente es una ruta fácil para llegar al objetivo que quiere, que es aumentar la masa muscular. Ahora, yo te voy a decir algo, no existe una sustancia que realmente sea específica para aumentar la masa muscular. Es decir, que se tome el anabólico y se vaya y se acueste a dormir y no haga la actividad física ni nada, ni coma bien, eso no le va a servir para un carajo aumentar la masa muscular. Va a tener otros efectos, pero no va a servir para eso. No existe ninguna proteína, no existe ningún batido, no existe nada que diga que sea específicamente para aumentar la masa muscular. Eso es un conjunto de cosas. Y lo que sucede con los anabolismos, con los anabólicos es eso. Y es que, claro que sí, porque te va a generar una serie de secreciones hormonales y demás, y unas alteraciones hormonales que van a hacer que tú aumentes tu masa muscular, pero para eso tiene que estar soportado sobre alimentación adecuada, porque ¿de dónde vas a tener esa masa muscular? O sea, el anabólico no te va a formar proteínas porque sí, o sea, ¿de dónde? De nada. No, pues hay que echarle, hay que consumirla. Me hago entender, tienes que tener el insumo para poder formar esa masa muscular. Si no, por sí solito no lo va a hacer. Esto me hace pensar que la dieta es importante. Entonces, que el anabólico por sí solo no lo va a hacer. Entonces, no existe ninguna. Luego me dirán que sí, porque yo lo... Sí, claro, pero es que tú te inyectaste el anabólico, pero lo soportaste sobre dieta y lo soportaste sobre actividad física. Tú no te sentaste en tu casa a dormir y ya aumentaste la masa muscular, no te va a funcionar. No, que este batido, que estas proteínas aisladas son para aumentarla. Sí, claro, tómatelas y acuéstate a dormir, a ver si eso te va a funcionar. No vayas nunca al gimnasio a ver si eso te va a aumentar la masa muscular. No lo va a hacer. No coma más nada, solo consume esa proteína a ver si lo va a hacer. Entonces, específicamente para aumentar la masa muscular, eso no existe. Y eso hay que tenerlo claro porque tú escribes en Google producto para aumentar la masa muscular y te va a salir 10 millones de resultados. ¿Sí? Y si buscas marcas, te van a salir 20 millones de marcas. Entonces, en ese sentido, eh, es peligroso porque tiene otras consecuencias. O sea, si tú no tienes deficiencia de esos anabólicos que te vas a colocar, colocártelos va a tener consecuencias a largo plazo también. Y eso está más que documentado y más que claro, o sea, eso no es nuevo. Si fuera así, pues bueno, todo el mundo anabólicos y ya. Es decir, ¿para qué te vas a someter a dietas, a ir al gimnasio y todo lo demás? Si te puedes inyectar un anabólico, si fuera así. Pero no funciona así. Entonces, como tal, nosotros también tenemos que verlo. Yo que le diría a tu amigo que tuviera mucho cuidado con lo que está haciendo y que mirara de dónde sacó esa recomendación. ¿Quién se la dio esa recomendación? ¿Se la dio un médico? ¿Se la dio un experto en el tema? ¿Se la dio un endocrinólogo? ¿Se la dio un nutricionista deportivo? ¿Quién le dio esa recomendación y de dónde la sacó? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Alcanzar masa muscular en cuánto? ¿En menos de un mes? ¿Hacerlo mucho más rápido para compararse con el sujeto que ya lleva 5 años allá? Y que lleva 5 años y además lleva 5 años pullándose también, como dicen en el argot eh, de estas personas. Llevan 5 años pullándose también. Entonces, es peligroso, es peligroso. Yo creo que se puede conseguir resultados de una manera muy sana. Eso también está comprobado y recontraprobado. O sea,
Se pueden conseguir esos mismos resultados de aumentar la masa muscular de una manera mucho más sana con la actividad física, pero eso sí con paciencia, porque es que la gente, el problema creo que son los afanes que lo quieren hoy en día. El problema también es la presión social que existe. Es decir, yo les digo a ustedes que anteriormente usted veía un video de esos aeróbicos y eran esas viejas con esos cuerpazos y esos manes con esos cuerpazos. O sea, los cuerpazos. Y entonces uno decía, no, joder madre, yo tengo que ponerme así también, voy a comprar los videos y todo lo demás y voy a ponerme así, pero no funciona así. Hoy en día tú ves el influencer con el supercuerpo, o sea, tú ves el influencer y tiene, mejor dicho, ¿no? Ese man es divino, ves a la vieja, la influencer y tiene ese cuerpo, todo eso es divino. No, eso yo lo hago con esto, miren, es que me estoy cuidando con esto, no sé qué. Pero cuando uno lo ve en la vida real, mmm, bueno, de eso bueno no van tanto, ¿cierto? O cuando lo ve que están enfermos, nunca mencionan que fue por hacer cosas que no debían, sino, no, me enfermé. Entonces eso es lo que uno, a lo que hay que prestar atención y lo que uno tiene que comenzar a decir a las personas, sobre todo las que están a nuestro alrededor, que creen mucho en esas cosas, ¿no? O sea, creen mucho eh, en eso y creen mucho en lo que cualquiera les dice y tienen que tener mucho cuidado, o sea, no va a tener un efecto contrario, no vaya luego a tener una enfermedad y todo lo demás porque puede ser muy peligroso. Claro que existen sustancias que prometen hacerlo y que sí, porque tienen una connotación hormonal que hace que el metabolismo juegue a favor de eso, pero por sí solitos no existe ninguna sustancia que haga eso. Entonces no sé si... Profe, y digamos ahí que vinagre, manzana y eso para adelgazar. ¿Cómo? Es que me están hablando dos al tiempo. Juliet, terminamos contigo. Cuéntame, ¿qué me vas a decir? Juliet. No, profe, pues que con estos productos, pues a él lo que le prometieron fue que en 2 meses le enviaban como uno como para quemar la grasa, ¿sí? Y Ujú. otro que era así para aumentar la masa muscular en 2 meses. Imagínate, es decir, que Eso sí quiere un resultado que le puede tardar 6 meses, un año, tenerlo en 2 meses. ¿Ustedes creen que eso puede ser saludable? No. Ese camino fácil siempre es más complejo, ¿cierto? Siempre termina teniendo problemas. Entonces, ¿ustedes creen que puede ser saludable? Es que uno solamente con analizarlo no necesita saber mucho y conocer mucho de bioquímica o del producto para no entender que de eso bueno no van tanto. Entonces, eh, obviamente quiere tener esa masa muscular en 2 meses y además el porcentaje de grasa en 2 meses, pero sin hacer nada. Ahora, puede ser que eso suceda, pero ¿será que eso es una forma sana de hacerlo? Es la pregunta, ¿no? ¿Eso es una forma sana de hacerlo? ¿O están haciendo unos estímulos hormonales para que eso suceda? Es decir, estoy haciendo un estímulo hormonal sintético, ficticio, no saludable, no natural, para que eso suceda y entonces voy a perder grasas y al mismo tiempo estoy haciendo otro estímulo para aumentar la masa muscular. Sin embargo, tiene que ser claro, si no puede hacer frente a esa carga metabólica con la alimentación y el ejercicio, no va a conseguir los resultados. Y entonces adivina qué va a hacer, se va a inyectar más. Sí, profe, digamos Y se lo va a que volver a me dijo el inyectar. doctor. Y se va a volver a inyectar. Y se va a volver a inyectar. Me dijo que o sea, le dijeron que hiciera una dieta al principio, que comiera es que como un cerdo, que comiera muchísimo. Luego que empezara una dieta más o menos, o sea, saludable, ¿sí? Y después que hiciera una dieta sin carbohidratos y con carnes blancas y sin sal y con puros vegetales. Sí, esa recomendación es muy común. Te colocan una dieta hipercalórica para que aumentes de peso y luego es hacer una restricción calórica para que supuestamente ese peso que ganaste lo que vas a hacer es moldearlo, aumentar la masa muscular. Pero ¿será? Y el aumento de peso se va a dar a expensas de qué? De grasa, de tejido graso. Obviamente luego va a perder grasa. Entonces va a decir, sí, bajé y todo lo demás. O sea, volvemos a lo mismo. Entonces es un engaño finalmente, porque no funciona así tampoco. Es que
Es terrible ese tipo de recomendaciones. Dígale a su amigo que tenga mucho cuidado, que tampoco ande de muchos afanes con eso. ¿Alguien más me iba a decir algo? Sí, profe, que la cuestión de, bueno, de las gotas ya las describí, pero envían disque vinagre de manzana. Bueno, no sé, creería yo que nuestro ácido clorhídrico es lo suficientemente ácido como para estar agregando vinagre de manzana todos los días, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, no existe ningún alimento que tenga el pH más ácido que el estómago, ¿no? O si existe, son muy poquitos realmente. Entonces, si te toman con la base de que ese alimento es ácido, probablemente no te estén diciendo ya mentiras. Es decir, que si es por lo de la acidez de ese alimento X o de ese producto, de esa sustancia, ya entrada te están diciendo mentiras. Y si es más ácido que el estómago, imagínense usted el solo hecho de consumirlo, todo lo que generaría en nuestro tejido bucal. Sería muy Bueno, grave. o sea, de pronto a futuro el exceso o el consumo de eso podría traer consecuencias. Bueno, ¿de Porque, qué específicamente? ¿Vinagre y eso? o sea, sí, pues lo digo por lo de eso, por lo de que el ácido clorhídrico es lo suficientemente ácido como para todos los días estar ingiriendo algo que sea también ácido, ¿no? Bueno, no creo que en particular tenga alguna, digamos, por los niveles de acidez, y si es más ácido que el estómago, hay que pensar en eso que causaría también en nuestro, es decir, en esófago y demás, ¿no? Que no están adaptados para esos niveles de acidez. Es decir, ya ahí habría un problema. Y si es a largo plazo, bueno, todo en exceso al final termina siendo malo, y sí seguramente va a causar algún inconveniente, Gina. Pero el punto es que, bueno, ¿para qué recomendar el consumo de vinagres o de sustancias más ácidas que las que nosotros tenemos en el estómago? Y yo sí Exacto. creo que si consumimos una sustancia más ácida que el pH del estómago, obviamente vamos a tener daño a nivel de mucosa gástrica, a nivel de la mucosa bucal, o sea, obviamente nos vamos a quemar, eso está más que claro. Pero casi que ningún alimento en su estado natural es más ácido que el estómago. No, profesor, lo decía porque, bueno, no, obviamente pues como que tenía como esa contradicción ahí. Y ¿Mm? porque siempre que he visto que envían que gotas para adelgazar, gotas o pastillas para adelgazar, envían ese dichoso vinagre de manzana. Ujú. Entonces, por eso Sí, lo decía. he visto mucho eso. Es decir, yo conozco personas que dicen, no, un vasito de vinagre de manzana todos los días en el desayuno o en ayunas. No, eso mejor dicho, eso me tiene no sé qué. Pero también que le han dicho, no comas de esto, no comas de lo otro. No, no conozco cuál es el mecanismo por el cual, por ejemplo, los vinagres te hacen perder peso. O sea, yo realmente no lo conozco. Y lo que he visto es que esas personas al final vuelven a estar a veces. No desayunes, tómate el vinagre de manzana. Bueno, ya solo con restringir un alimento vas a tener una deficiencia calórica, y ya con eso puedes perder peso por sí solito. Entonces, sí existe la recomendación, sí es cierto, conozco personas que lo han hecho y me han dicho, no, yo con el vinagre de manzana. Miren, eh, bueno, yo soy de La Guajira, estoy en un pueblo que queda entre Riohacha y Santa Marta, se llama Mingueo, es al lado de Palomino por un lado y al lado de Dibuya por otro lado. Y mi bachillerato lo estudié en la ciudad de Santa Marta, entonces me trasladaba mucho de Mingueo a Santa Marta, es aproximadamente hora y media de viaje más o menos. Entonces siempre en un año hacía mucho ese viaje. Y el punto es que nos montábamos con mi hermano en esos buses, y siempre hay un señor vendiendo vainas, cremas, ungüento, batidos, sobres, hojas, mentoles, pastillas, siempre. Entonces era un grupo de señores, y digo un grupo porque ellos iban rotando, es decir, uno veía uno mucho en un tiempo y luego ya no lo veía, sino que veía otro con otros productos, otras marcas, pero era muy común ver lo que se montaba en los buses, y en un trecho de ese espacio entre el pueblito y Santa Marta, entre Mingueo y Santa Marta, ellos vendían las cosas, ¿sí? Y casi siempre ellos se paraban y paraban a hablar del problema, o sea, te vendían el problema. Yo entendí eso ahí,
Y yo a veces decía y miraba cómo esa gente vendían tantas cosas en esos buses que yo decía, joder madre, yo que me voy para el colegio, yo debería no ir para allá y hablar con uno de estos manes a ver cómo es para ganarme esa platica. Y no estudiar más y no ponerme a ganar plata, ¿no? Porque veía cómo la gente compraba vaina de esa. Pero siempre me llamó la atención algo, y es que cómo vendían primero el problema, porque cuando tú lo escuchas por primera vez, tú no, sí, pero cuando tú lo escuchas de manera repetitiva, 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 tú vas entendiéndole un poquito de eso que nosotros llamamos par. Sí, vas entendiendo un poco que es más de lo mismo, te vas dando cuenta que otra vez, y ya uno termina entendiendo más cosas, ¿no? Entonces, básicamente para cualquier problema que alguien que iba en el bus levantaba la mano, ellos tenían una pastilla, un ungüento, un mentol, no sé, un jarabe, unas hojas, una lo que sea. Y cargaban un bolso lleno de esas vainas y cada cosa que le decían. Pero hablaba mucho, por ejemplo, me causaba mucha curiosidad que hablaba mucho de la litosis, hablaba mucho del estreñimiento, en esos tiempos hablaba mucho del estreñimiento, hablaba mucho de la pérdida de cabello en la mujer. Yo siempre digo, ¿qué mujer no pierde cabello? O sea, no sé, mis tías, yo estudié con puras mujeres y trabajo hoy en día con puras mujeres y uno se da cuenta, ¿quién no pierde el cabello? O sea, ustedes lo pueden decir. Lo que pasa es que ustedes saben cuando es anormal, es decir, cuando es, pero todos los días pierden cabello. Yo me doy cuenta con mi mujer, todos los días hay cabello en el piso, todos los días hay cabello en la. Y entonces, de entrada, cuando te dicen, tú estás perdiendo cabello, ¿cierto? Si te das cuenta, cuando vas al baño pierdes cabello, cuando te peinas pierdes cabello, ya te vendieron el problema. Ahora te van a decir, ¿sabe qué es bueno para eso? Unas vitaminas, ¿sí? La pérdida del cabello. Tú entras y googleas, porque en ese tiempo no se podía hacer, por lo menos hoy se puede hacer. Tú entras y googleas y encuentras pérdida de cabello y vitaminas. Y alguna vaina te va a decir, Google te va a decir alguna vaina. Si quiere hagan el ejercicio, pérdida de cabello y vitaminas. Y alguna vaina les va a decir, y van a decir, ustedes van a leer eso y van a decir, ah, sí. ¿Cuánto vale? No, valen 200.000 pesos. Como tengas la plata, lo vas a comprar. Como tengas la plata, lo vas a comprar. Entonces, eso va a ser, bueno, si ya no vendieron vitamina en el champú, que uno no sabe cómo se absorbe una vitamina por el pelo a través del champú, y nos las venden todos los días, todo el tiempo, ¿cierto? Y sí, ese cabello me queda muy bonito con esa vitamina, no es que tienen unas vitaminas, he visto que rompen vitaminas y se las agregan al champú, que como no la trae, pues yo las compro y se las echo ahí, unas cápsulas, no sé qué, y mire, prepara el champú de esta forma, échale estas vitaminas, no sé qué, cada vitamina esa cuesta 50.000, pero es para el cabello, no sé qué, para. Entonces te venden primero el problema. Ellos siempre hablaban mucho de eso, pérdida del cabello, halitosis, estreñimiento, pérdida del sueño y dolores musculares. Entonces, pérdida de cabello era, el mercado era la mujer, ¿sí? Halitosis, que bueno, mal aliento le da a todo el mundo cuando se despierta, ¿no? Recién despertado. Eso dicen que el mañanero es el de los mudos, todo el mundo con la boca cerrada y te decían eso al despertar, ustedes que sí. Bueno, claro, pues ahí que despertarse y irse a bañar y lavar la boca. Entonces ahí te vendían un problema y ese era para todo el mundo. El estreñimiento, que era muy común en los adultos mayores, es muy común el estreñimiento en adultos, de adultos mayores, en personas que viajan mucho por estar sentados todo el tiempo es muy común. Bueno, la pérdida del cabello, el dolor muscular que también es muy común en personas mayores. Entonces ellos tenían, digamos que el mercado definido, el piojo para los niños de la casa, las infecciones para los niños en la casa, o sea, tenían casi que un problema para cada grupo de la familia y tú si no lo comprabas para ti, terminabas comprándolo para tus hijos o terminabas comprándolo para tu mamá o terminabas comprándolo para la abuela o terminabas comprándolo para alguien. ¿Sí? En esos ires y venires uno terminaba dándose cuenta, nosotros terminábamos dando cuenta de esa cosa y uno decía, joder madre, ¿cómo hacen? ¿Esta gente cómo venden? Y casi que tú le decías que que te dolía mucho la oreja detrás de la oreja y te decían, ah, eso es por tal cosa, mire, esta pastilla es para eso. Vale tanto, se la venden tanto.
No, que eso está, no, no se preocupe, yo se la dejo en tanto, esto es para colaborar, esto es de una fundación, estamos haciendo una campaña del laboratorio no sé qué, y este producto que vale 25, hoy se lo estamos vendiendo en 10.000 pesos. Tengo 5, bueno, no importa, se los dejamos en 5. ¿Me hago entender? Entonces, esto data de mucho tiempo y este es el mecanismo y es venderte algo que en tu problema o en el desespero, en el problema que te mencionaron, tú vas a caer y vas a caer. Y vas a caer. Hoy en día que te llega un enlace, te llega un mensaje, a veces uno está escuchando musiquita ahí en YouTube y pum, te botan un comercial de algo que te están ahí, te están metiendo esa vaina por los ojos, eh, miras un post, hoy en día en 5 minutos te cuelgan un TikTok. Y qué bonito los TikTok para hablar de estos temas porque la persona ahí mencionando, señalando aquí una palabra, de este lado la otra, de este lado la otra, y en un TikTok te explican un tema o te venden un problema y luego te dicen, dale like, ingresa, no sé qué, en fin. Pero hay que tener, el principio de todo esto es esto que nosotros en definitiva pues hablamos y tratamos acá en, en bioquímica nutricional y es como ustedes al finalmente terminan entendiendo qué es lo que ocurre. Muchos de ustedes dicen, oiga, sí, vea, eso es lo que ocurría. Entonces, a tener en cuenta eso, porque ocurre mucho. Esa, digamos que es una de las experiencias que yo tengo. Yo les cuento que una vez también llegué de vacaciones de la universidad a la casa, estaba estudiando ya nutrición, llegué a la casa y encuentro mi mamá por allá en el closet, tenía una caja full de unas pastas, unas cápsulas verdes que le habían dicho que era omega 3 omega 6 omega 9 y que le había costado un montón de plata. Y adivinen para qué le dijeron que servía esa vaina. Para el cabello. Para el cabello. Imagínense, ya la habían tumbado, pobrecita mi madre la tumbaron ahí, ya la habían tumbado. Entonces, yo le dije, no mamá, eso no es así. Casualmente ese semestre había visto algo relacionado con los omegas y demás en dietoterapia. Y qué ocurre con los excesos y qué ocurre con las deficiencias que son peligrosísimas con los ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, ojo con el consumo de eso. Y no, es que eso es para el cabello, me lo vendieron, me dijeron que una cápsula no sé cuánto, eso cuesta, no sé, un montón de plata. Entonces yo dije, bueno, ya esa platica se perdió. Entonces, ocurre mucho, ocurre todo el tiempo, pero hay que entender, el punto de esto no es eso que hacen, porque eso ocurre con la nutrición o ocurre, bueno, uno lo estafan con un carro, lo estafan con un apartamento, lo estafan con cualquier cosa. El punto es que nosotros esta parte que tiene que ver tenemos que tenerla clara para poder de esa manera pues tomar decisiones, pero además nosotros también podemos recomendar. Imagínense un nutricionista que no conozca nada de esto, que no conozca nada del principio metabólico de los carbohidratos y recomiende el consumo o no recomiende el consumo de carbohidratos. Listo, ese tipo probablemente no es nutricionista, Natalie, pero imagínense qué tal que fuera un nutricionista y hiciera eso, o sea, sería una locura, ¿cierto? Que probablemente si es nutricionista no lo iba a hacer, pero No, el tipo él de no. nutricionista no es Él nutricionista. como es policía, algo así. Ajá, bueno, exactamente. Miren, y hay que tener mucho cuidado con la información que uno da. Yo sé que ustedes hoy en día son muy dadas a las redes sociales. Bueno, ahorita que lo del TikTok, que parece ser que va a seguir siendo un fenómeno durante mucho tiempo. Y ustedes a veces se atreven, crean páginas, crean perfiles y dicen nutricionistas y comienzan a dar mensajes. He visto mucho ese fenómeno y comienzan a dar mensajes, a publicar posts y ustedes a veces no saben la profundidad de ese mensaje, pero como lo vieron en alguien que estudia nutrición o que es nutricionista y lo publicó, entonces yo lo tomo allá, lo pego y lo publico acá. Sí, entonces ya yo tengo unos seguidores, ya no sé qué, ya tengo lo otro, pero eso es muy distinto a, a entender el proceso como tal y eso no les está diciendo que ustedes efectivamente sean nutricionistas y creo, mi recomendación es que hay que bajarse de esa nube, o sea, vayan paso a paso. Vayan paso a paso, no se expongan y tampoco se quemen. Profe, eso lo exige un profesor y nos pone a publicar videos No, y está likes y bien, todo. está bien,
No, pues está bien, y yo sé que es así, y lo están haciendo en todas las carreras, otros profesores y todo lo demás, y listo, pero ¿cuál es el sentido de eso, muchachos? O sea, hay que revisar cuál es el sentido de eso, porque que el profesor me diga que lo haga no quiere decir que esté bien, y hay que revisar el sentido de eso. Y ahora no es que le vayan a decir al profesor, es que el profesor Javier está diciendo que usted está haciendo eso mal, porque eso siempre lo hacen, ¿no? O sea, hay No, gente no, profe, que le no. encanta eso. No, no lo digo por ti, sino que yo sé que siempre lo hacen, pero yo me mantengo y yo digo, no está bien, porque normalmente luego continúan con eso y dicen, muy bacano, funcionó, por allá le dieron unos likes, no sé qué, y continúan, y entonces se lo toman en serio y hay que tener mucho cuidado porque a ustedes todavía le falta mucho proceso de formación, muchas cosas por conocer. Y cuando vemos, por ejemplo, cuando vemos técnica dietética, uy, ya tengo un conocimiento, ya yo sé algo de esto. Cuando vemos nutrición básica, uy, ya aprendí a calcular dietas, no, ya yo sé de esto. Luego voy a bioquímica y entiendo que lo que aprendí en nutrición básica no era tanto. Luego paso a dietoterapia y entiendo que lo que aprendí en bioquímica ya no era tanto. Y lo que aprendí en patología, luego paso y me doy cuenta y me voy dando cuenta que es un paso a paso y que es progresivo, que incluso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es muy común, la mayoría de los profesores, no solamente de la Universidad de Pamplona, de cualquier otro programa de nutrición de las demás universidades, son muy cautelosos con la información que publican en sus redes sociales relacionada con alimentación y nutrición. De hecho, casi ni publican información ni comparten información, pero es porque reconocemos el impacto que eso genera en las personas que lo leen y que un mal mensaje o un mal entendimiento de ese mensaje puede causar un problema. Y por otro lado nos pasamos peleando con la gente, con el intruismo, y es que, hey, no publiques cosas de nutrición porque tú eres nutricionista, pero nosotros vamos y publicamos cualquier pendejada o cualquier cosa de nutrición sin investigar y sin nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, y yo pienso que en el caso del profe, que realmente yo no sé quién es, y tampoco quiero saber quién es, pero es algo que viene sucediendo hace mucho rato en el programa y les decimos, hemos tratado de estarle diciendo, ojo, tengan cuidado con eso. No sucede solamente acá. Yo he visto posts de la Metropolitana de Barranquilla de nutrición, de la CES, creo que una vez de la Universidad de Antioquia, uno por ahí. Entonces luego digo, uy, ojo, 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 ojo con eso porque, bueno, hay que tener cuidado, pero no es porque esté mal hacerlo en el sentido de que las redes sociales de ustedes pueden hacer lo que les dé su gana con la red social. Pero como desde el quehacer del nutricionista hay que tener mucho cuidado con el mensaje que damos, porque es que no es lo mismo, ojo, leer en un perfil nutricionista dietista, irse abajo a leer tu último post o a ver tu último post, es cualquier persona asegurar que lo que tú estás diciendo es verdad. Ese pequeño cosa que sucede en segundos es lo que a uno le preocupa. Eso es realmente lo que a uno termina preocupándolo. Entonces, desde ese punto de vista, yo les digo, hay que tener cuidado. Le falta mucho todavía a ustedes por aprender. Y yo recuerdo que siempre en prácticas, porque en el hogar infantil ustedes hacen prácticas también, y por ahí cuando me los encuentro y les pregunto, ¿qué muchachos, cómo van, cómo les ha ido y todo lo demás? Porque normalmente, obviamente, ya les he dado clase antes, entonces los conozco. No los trato como si no los conociera, obviamente. Entonces, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo van? No sé qué, no, profe, estamos, mejor dicho, está comenzando la práctica y dicen, no, no, como si yo no, es como si no supiera nada. Sí, es decir, ese choque entre, bueno, lo de la universidad y la realidad. Entonces luego uno dice, bueno, en definitiva sí hay que tener cuidado porque, claro, detrás de un teclado y detrás de un teléfono todos sabemos mucho, pero ojo luego a tener mucho cuidado con eso. Entonces, es una invitación que yo le hago que sean mesurados en lo que ustedes publican relacionado con alimentación y nutrición en la red social, investiguenlo muy bien, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Eso es falso? ¿Es verdad? Y luego sí, digamos que tómense el tiempo para eso y no caigamos en la inmediatez de publicar por publicar. Yo entiendo que lo que hacen, si lo hacen con un profe, obviamente lleva una revisión de los temas, una revisión debe llevar, pues, estoy seguro que sí lo hace. Debe llevar una revisión del tema, del profe, cómo lo van a presentar, este tema si es cierto, de dónde lo sacaron, la consulta, no sé qué, cuál es la referencia que ustedes utilizaron para hablar de ese tema y demás, ¿no? Que si son temas de nutrición y el profe no es de nutrición, bueno, no sé, por mucha la especialidad que tenga y si no es de nutrición y les está haciendo publicar cosas de nutrición, hay que tener cuidado, un poco de cuidado con eso. Pero
Es simplemente tener cuidado, nada más. Esto no es para generar polémica ni nada de eso. Luego, nosotros hay muchas cosas por entender. Los procesos metabólicos son complejos. Y lo otro también es eso, que es que nosotros, miren, no hemos dado para tener información clara, precisa, concisa, corta del virus. Si usted quiere entender mucho el virus, le toca remitirse a unos estudios que primero no están públicos, no están gratis, tiene que pagar por ellos, además con una terminología que todo el mundo no la entiende y demás. Creo que eso es una de las cosas que la pandemia nos debe de enseñar. El uso de la información científica. El uso de la información científica en estos tiempos. O sea, hay una cosa con los artículos de investigación que no están libres, que uno no puede acceder a ellos, que toca comprarlos, que si no lo publica una revista, ese artículo es de dudosa procedencia, entonces uno no puede confiar. O sea, hay una cosa alrededor de eso que en pandemia uno pensaría que es complejo. Es decir, en una situación normal, bueno, yo hice mi investigación y el que la quiera revisar que me pague por eso, porque me gasté un dinero, un tiempo, fue una producción intelectual y todo lo demás. Pero en pandemia es muy complicado hablar del COVID-19, cómo ataca, es decir, todavía tenemos porque la información está muy compleja y la información que se ha podido dar ha sido muy enredada. Es decir, todavía no sabemos diferenciar entre una cuarentena, un aislamiento inteligente, un aislamiento social, un distanciamiento social. Sí, porque por lo menos en Colombia se nos ocurrió la brillante idea de decir todos esos términos y utilizar todos esos términos al tiempo. Entonces, no sabemos en Colombia si cuarentena es lo mismo que aislamiento, si el aislamiento es lo mismo que aislamiento social, si el aislamiento social es lo mismo que aislamiento selectivo, y si el distanciamiento social es lo mismo que aislamiento o es lo mismo que lo otro. Entonces, la utilización de la terminología al final terminó complicándonos más las cosas, ¿cierto? O sea, no entendimos nada prácticamente de todo ese cuento. Entonces, como todo lo terminamos, no sé si esté bien dicho, folclorizando, entonces sacamos un meme con esto, un meme con lo otro, y eso lo que hace o lo que ha hecho es que no nos tomemos en serio al fin las cosas. O sea, al final no lo terminamos tomando en serio. Y miren las consecuencias que vamos a una tercera ola, que a mi modo de ver va a haber cuarta ola, quinta ola, sexta ola, séptima ola, eso va a ser peor que la película, ¿no? La serie es la cuarta ola, bueno, no recuerdo. Entonces, van a haber muchas olas porque imagínense, hay países con mejores promedios de vacunación en Colombia que ya están encerrados nuevamente. Y nosotros, como vamos, con las dificultades que llevamos, imagínense cuántas olas entonces más vamos a tener. Entonces, le echaron las culpas a los desordenados, a los jóvenes, pero eso es otra cosa que podemos discutir después. Entonces, el uso de la terminología científica también debe ser, o sea, debe también dársele un correcto uso porque si no terminamos dando mensajes no erróneos, es que el problema no es erróneo, sino mal interpretados. Entonces, ojo con eso también. Con respecto a la bioquímica, hay que entenderla, estudiarla, hay muchas cosas, a usted le quedan muchas cosas por aprender al respecto. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo y para que continuemos con este documento. Entonces, bueno, ahí aprendimos de los tipos cómo vendían un producto y todo lo demás, y ya luego nos dábamos cuenta, bueno, estos manes siempre vienen y dicen lo mismo. Ahí en el bus luego no lo veía uno más y luego se montaba a otro, o sea, ya iban como moviéndose de la plaza como para no quemarse y todo lo demás, pero y era y una parla, si tiene una capacidad de poder vender eso, que es normalmente lo que encontramos. Yo sí pienso que hay que tener cuidado. Muchos de ustedes han tenido este tipo de trabajos o sus familiares están vinculados con eso. Es decir, yo no es que esté en contra de eso, ni me pongo a buscar gente, ni a denunciar gente tampoco, porque yo no lo hago realmente. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que juegan con la salud de las personas. Juegan con la salud de las personas. A mí no me gustaría que llegaran y engañaran a mi mamá vendiéndole un producto que no funciona.
Afortunadamente yo le dije, bueno, en adelante llámeme, pregúnteme si esa vaina sí sirve o no, y no se ponga a comprar cosas que no, que no, que no. Y le he dicho a todos mis familiares lo mismo, ¿no? Y no compren vainas que no. O sea, no se pongan a inventar ahí, a gastarse la platica en cosas que definitivamente no funcionan. No, si eso realmente funcionara, créame que estuviera distribuido y que fuera muy reconocido y que bueno, fuera más famoso que la aspirina y todo lo demás. Entonces, no nos pongamos a inventar ahí con cosas que no, que al final no funcionan, ¿no? Pero engañan a las personas. Ahora, yo no, yo me he encontrado con gente que vende y me he llegado vendiendo productos, los escucho y todo lo demás, porque me gusta aprender de eso que dicen para transmitirlo a ustedes después, pero luego no, luego yo les digo, no, muchas gracias, no, no, falso de toda falsedad. A veces le preguntan a uno qué hacen, porque también entre más información tengan de uno, es mucho más fácil. ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? No sé qué, no, yo soy, usted pasa mucho tiempo sentado, ¿cierto? ¿No ha sentido tal cosa? Sí, sí, bueno, eso es por esto. Listo, entonces, bueno, íbamos acá, la glucosa que no captan los hepatocitos se distribuye a otros tejidos u órganos que utilizan este azúcar como fuente de energía, como el cerebro, el tejido adiposo y muscular, donde se almacena en forma de triglicéridos y glucógeno respectivamente, en tejido adiposo y tejido muscular. Los tejidos extrahepáticos captan la mayor parte de los aminoácidos y el excedente se utiliza en el hígado para síntesis proteína o se degrada en este órgano. ¿Qué es lo que sucede? El exceso de proteínas, que es otra cosa que también nos han vendido, consume más proteína y vas a tener más masa muscular, tampoco es cierto. Una vez que nuestras necesidades están satisfechas, el exceso va a irse a propiciar la formación de ácidos grasos, como ya está demostrado, que antes no se sabía, pero hoy en día ya se sabe que el exceso de proteínas o las dietas ricas en proteínas propician también la formación de ácidos grasos en cierta medida, mucho menos que los carbohidratos, pero también lo hacen. Y hay un aumento en la excreción de compuestos nitrogenados como la urea, por ejemplo, que pues al final también va a generar una carga metabólica para el sistema renal. Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego vamos a mirar lo del balance de nitrógeno y demás. Más adelante, cuando ya entremos a proteínas, sí, pero hay que tener en cuenta eso. Entonces, esto es importante porque dice, para la síntesis de proteínas o se degrada en el hígado, y es que en el hígado vas a sufrir los aminoácidos de desaminación, se utiliza el esqueleto carbonado para producir energía, el esqueleto de carbono para producir energía, el grupo amino que normalmente termina como amonio, amoníaco, se convierte en urea y se excreta por la orina. Este ciclo también tiene límites, es decir, no todo el amoníaco que nosotros producimos lo podemos metabolizar, sobre todo cuando se está produciendo en grandes cantidades. Algunas patologías hacen que el ciclo de la urea no se dé de manera adecuada, una cirrosis, una hepatitis, por ejemplo, hace que no se dé muchas veces el ciclo de la urea de manera adecuada y hay una acumulación de amonio. Entonces tenemos hiperamonemia, tenemos encefalopatía generada por esta condición y patologías asociadas. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Obviamente en condiciones clínicas, si ustedes en la dietoterapia van a aprender un poco de qué hacer en esos casos para que ustedes puedan de alguna forma, digamos, brindar una adecuada atención nutricional en un paciente que lo requiera bajo esas condiciones. Bueno, la elevación en la concentración de glucosa en el plasma, entonces, y la consiguiente liberación de insulina por el páncreas, motiva en el hígado la activación de síntesis de glucógeno, la glucólisis y la transformación de piruvato generando acetilcoenzima A. Esta molécula, esta última acetilcoenzima A, que es muy importante también en el metabolismo intermediario, se utiliza como sustrato para la síntesis de ácidos grasos, cuyo destino inmediato es su oxidación, puede ser su oxidación mitocondrial, es decir, formar ácidos grasos a partir de la acetilcoenzima A y la consiguiente generación de energía o formar o este acetilcoenzima A, someterlo obviamente al ciclo de Krebs para producción de energía también. Los ácidos grasos excedentes se esterifican y se forman triacilgliceroles que van a dar al VLDL, que es la Very Low Density, es la proteína de muy baja densidad y que muchos lo llaman como el colesterol malo, que luego cuando veamos lípidos vamos a ver por qué no me gusta que lo llamen colesterol malo. Pienso que
bueno, estos sustratos, metabolitos, nutrientes, no se deben encasillar en que son buenos o malos, porque luego vamos a entender que necesitamos del VLDL. Es decir, nosotros los necesitamos. Yo creo que si no lo necesitáramos, el cuerpo, no tuviéramos VLDL, el cuerpo no lo produciría, nuestro hígado no lo sintetizaría. Pero el problema luego está en los excesos, obviamente, ¿sí? Entonces, nos dicen VLDL, que es el colesterol malo. Creo que eso proviene de una forma de explicarle a las personas el exceso de VLDL, lo que puede hacer. Entonces fue más fácil llamarlo bueno y malo y bueno. Al high density lo llamamos bueno, que es el HDL. Y bueno, estos luego más adelante vamos a ver. Pero ¿qué sucede con el excedente de los lípidos? ¿Lo vamos a guardar o lo vamos a convertir? Bueno, lo vamos a llevar a esta molécula, que luego esta molécula lo que va a hacer es llevar ese exceso de triglicéridos a otros diferentes tejidos. Es decir, se sintetiza en hígado y luego lo lleva a diferentes tejidos. Tejidos que obtienen su energía a partir de los triglicéridos, como tejido cardíaco, por ejemplo, como varios y demás. Y luego también pasa a tejido adiposo para dejarlo el sobrante ahí, el remanente de VLL para almacenarlo ahí. Entonces, a partir de la molécula de VLL se hace posible su distribución desde el hígado a los tejidos extrahepáticos. En definitiva, la insulina favorece la captación de la glucosa por las células y el almacenamiento de su exceso en forma de glucógeno. Asimismo, estimula los procesos que hacen posible la transformación de azúcar en lípidos, la lipogénesis. Integración metabólica en estado de ayuno. Entonces ya vimos lo que sucede en etapa postprandial, que es en ese momento en que estamos absorbiendo todavía. Y la integración metabólica en estado de ayuno, nos dice que tras la ingesta y como consecuencia de una rápida captación de glucosa por las células de diferentes tejidos, la concentración plasmática del monosacárido desciende y se restablece el valor normal de la glicemia. Es decir, que consumimos, elevamos las concentraciones de glucosa, liberación de insulina y desciende y llegamos a valores normales, que es lo que siempre se busca, ¿cierto? Lo que frena la tasa de liberación de insulina por el páncreas. Es decir, que ahí en ese momento el páncreas va a descender la producción de insulina. Cuando el organismo entra en fase de ayuno, es decir, ya en ese periodo en el que llevamos un largo tiempo sin consumir alimentos, el descenso adicional en la concentración de glucosa plasmática motiva que las células alfa del páncreas secreten el glucagón. La caída del cociente insulina-glucagón, es decir, va a haber menos insulina y más glucagón, dirige el metabolismo celular de los distintos órganos y tejidos, así como su perfecta interconexión e integración, asegurando el suministro continuo de la glucosa al cerebro. En estado de ayuno, la glucogenólisis hepática es la vía principal que mantiene la glicemia. Ojo con eso, en estado de ayuno, la glucogenólisis hepática es la vía principal que mantiene la glicemia. La glucosa hepática liberada a la sangre constituye la fuente energética que captan las células del cerebro y del músculo. En este último, el piruvato y el lactato originados a la degradación glucolítica del monosacárido se transportan al hígado. Acuérdense que ya lo vimos que esto es ciclo de Cori. También la alanina generada por la transaminación del piruvato. Aquí fíjense que estamos hablando de carbohidratos, pero hablamos de alanina generada por transaminación. Estos son procesos que ocurren en las proteínas y aminoácidos se pueden convertir en glucosa en el hígado cerrando el ciclo de glucosa-alanina para que nos demos cuenta cómo están integrados. ¿Qué sucede a medida que el ayuno se prolonga? Las reservas hepáticas de glucógeno se van agotando, obviamente. La gluconeogénesis a partir del lactato y alanina continúa. Este proceso únicamente recupera glucosa que previamente se había convertido en lactato y alanina en los tejidos periféricos. Pero hay que tener en cuenta que el cerebro consume glucosa continuamente. Es un devorador de glucosa. Es necesario entonces sintetizar a partir de la gluconeogénesis glucosa para asegurar el aporte al cerebro. Los sustratos que aportan carbonos son el glicerol, liberado en la lipólisis, el tejido adiposo, glutamina y alanina. Como ya lo vimos, ya decimos que la mayoría de los aminoácidos aportan carbonos para la síntesis de glucosa. Y esta síntesis para asegurar obviamente el aporte de glucosa al cerebro en esas condiciones.
Luego, ¿qué sucede con los ácidos grasos? Se movilizan del tejido adiposo, constituyen una buena fuente energética que utilizará con preferencia la glucosa en la mayoría, que se utilizará con preferencia la glucosa en la mayoría de los tejidos. Es decir, los ácidos grasos, una vez que las reservas de glucógeno comienzan a agotarse, los ácidos grasos son quienes van a mandar en la producción de energía. Van a ser la fuente principal de producción de energía. Eso no quiere decir que ya no se va a producir a partir del glucógeno a glucosa, no, sino que quienes van a aportar la mayor cantidad de energía van a ser los ácidos grasos. En el hígado, la oxidación de los ácidos grasos aporta la mayor parte de ATP necesaria para la gluconeogénesis. Acuérdense que se requiere mucho ATP y que decíamos que ¿de dónde se obtienen los ATP para la gluconeogénesis? Ah, bueno, de la oxidación de los ácidos grasos. Son 6 ATP aproximadamente, ¿lo recuerdan? Bueno, sin embargo, en el estado de ayuno, solo una pequeña parte de la acetilcoenzima A, ojo con esto, solo una pequeña parte de la acetilcoenzima A que se libera en la beta-oxidación entra al ciclo del ácido cítrico para su completa oxidación. ¿Qué sucede? No todo el acetilcoenzima A que se libere de la beta-oxidación, que es la forma como utilizamos los ácidos grasos, se va a utilizar para el ciclo de Krebs, para producir más ATP. Una cantidad se va a utilizar ahí, pero otra cantidad tiene que buscar otra ruta. ¿Por qué? Porque el ciclo de los ácidos carboxílicos, como ustedes vieron en bioquímica clínica, tiene unos umbrales. Y ese umbral es que tiene un punto máximo en el que puede oxidar todo el sustrato que llegue. Es decir, no todo el acetilcoenzima A va a poder ser metabolizado en el ciclo de Krebs. ¿Qué sucede con el excedente? Ah, bueno. Tiene una formación hepática de cuerpos cetónicos. Entonces, el acetilcoenzima excedente va a irse a formar y que se captan en los tejidos que pueden utilizarlo como fuente de energía. ¿Cuál cerebro? ¿Cuál tejido? El cerebro, principalmente. ¿Sí? Es decir, es un combustible alternativo a la glucosa, pero no es energética de las células del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que a largo plazo la formación de cuerpos cetónicos no va a satisfacer las necesidades del cerebro. Lo que nos han dicho con las dietas cetogénicas y con el ayuno es que sí, y que no necesitamos los carbohidratos porque para eso los cuerpos cetónicos el cerebro lo puede utilizar, pero eso no es tan así como nos lo dicen o como nos lo venden. No, hay que tener en cuenta, los cuerpos cetónicos son moléculas que acidifican el medio y que pueden ser tóxicas para las células cerebrales. Es decir, que a largo plazo vamos a tener un problema. Inicialmente, ¿qué era lo que sucedía con las dietas cetogénicas? Que más adelante lo vamos a ver, es que disminuyen el estrés oxidativo y que a nivel de las células cerebrales obviamente disminuye el estrés en esa célula y pues esto ha funcionado para los niños y las personas que cursan con epilepsias y demás. Pero se utiliza bajo ciertos parámetros que vamos a ver, ¿no? Tampoco es como que ven y te mando la dieta cetogénica y listo, no. Hay que hacer seguimiento, hay que hacer una evaluación completa bioquímica, hay que revisar muy bien, eso es un complique. Entonces, aunque constituyen el combustible alternativo a la glucosa, los cuerpos cetónicos no satisfacen por completo las necesidades energéticas de las células del cerebro, para las cuales siempre es necesario el suministro del monosacárido. En el músculo esquelético, los cuerpos cetónicos evitan que se produzca hidrólisis de las proteínas, digamos que también lo usan, pero volvemos a lo mismo, a largo plazo es un poco complejo. Y ya vamos a mirar con el metabolismo de los cuerpos cetónicos que ocurre. A medida que los ácidos grasos se oxidan en el hígado, aumenta la concentración de cuerpos cetónicos en el plasma y en consecuencia las células demandan menos glucosa y menos aminoácidos glucogénicos porque van a utilizar más los cuerpos cetónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en teoría no irías a utilizar también las proteínas corporales. Pero ojo, no es que no las vas a utilizar, dice demanda menos. Es decir, que sí las vas a seguir utilizando, que en esas condiciones va a ser una cantidad mucho mayor en comparación con las condiciones normales. Entonces, esta es una explicación de lo que nos dicen, no se pierde masa muscular por cuando se utilizan cuerpos cetónicos. Sí se pierde, porque no es que se deja utilizar, demanda menos. Claro que sí, pero sí se pierde, sí se siguen utilizando. Y en esas condiciones demanda menos, pero es más de lo que se demandaría en condiciones normales. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Bueno, en estas condiciones no se activa la proteólisis ni tiene lugar, por tanto, la destrucción fundamental del tejido muscular. Eso es obviamente para analizarlo porque demanda menos, pero obviamente sí se sigue utilizando. Es decir, mientras no se restituyan los niveles de glucosa por realimentación, se van a seguir utilizando proteínas, ácidos grasos como fuente de energía y la glucosa que esté disponible como fuente de energía. ¿Qué sucede en la realimentación? Que es cuando ya volvemos a consumir alimentos. Los triglicéridos, los triacilgliceroles se metabolizan inmediatamente en la forma habitual propia del estado nutricional posabsortivo, pero la glucosa requiere un cambio, un tiempo de adaptación. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras se restituyen los niveles de glucosa en sangre, no paramos de hacer gluconeogénesis de manera inmediata. Ojo con eso, miren. Inicialmente, debido a la baja concentración de azúcar en sangre, las células hepáticas apenas captan glucosa, por lo que la mayor parte de la que recibe el hígado a través de la vena porta, es decir, de la que viene de la absorción, se distribuye al cerebro, porque hay que asegurar primero el cerebro, es decir, venga, ya llegó, no gastemos energía en el hígado ni en almacenar, aseguremos primero el cerebro. Y a otros tejidos periféricos que necesitan un combustible energético. Realmente el hígado permanece en estado gluconeogénico durante algunas horas después de la ingesta, con el fin principal de no a la sangre, sino de proporcionar glucosa fosforilada para restablecer las reservas de glucógeno hepático. Entonces antes nos hablaban de la ventana metabólica. No, haz la actividad física y una hora después vas a estar en una ventana metabólica que en la que lo comas, lo vas a almacenar, o entonces te decían consume proteínas después del ejercicio, porque ese es el momento en el que vas. Bueno, si consumes proteínas después del ejercicio, pero no tienes ya por el ejercicio gastaste proteína corporal, es decir, hiciste daño en el tejido y gastaste proteína corporal. Consumes proteínas post-entrenamiento, ¿sí? Solo proteínas post-entrenamiento. ¿Con qué insulina vas a soportar un proceso de síntesis proteica? Entonces te dicen, no se puede consumir solamente insulina, hay que hacer una mezcla, carbohidratos, proteínas. ¿Para qué? Para que aumente la liberación de insulina y para que el hígado vaya progresivamente disminuyendo la utilización de las proteínas corporales en la gluconeogénesis. Entonces, no es cierto que solo se debe consumir proteínas después del entrenamiento, precisamente por estas cosas. Cuando eso alguien lo recomienda es porque no conoce cómo funciona el metabolismo realmente. Entonces, bueno, lo ideal es una combinación de proteínas, carbohidratos. ¿Para qué? Los carbohidratos para que haya liberación de insulina, pero además para que poco a poco el hígado vaya dejando de hacer el proceso de gluconeogénesis a expensas de sustratos no glúcidos. Y se comienza además la repleción de las reservas de carbohidratos en músculo e hígado a través de la formación de glucógeno. Además se active la glucólisis, se puede obtener ATP a partir de esos carbohidratos. Y además para la utilización de proteínas y que la insulina ayude a que esa proteína que estás consumiendo también vaya a hacer formación de nuevo tejido y no se utilice para fuente de energía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A medida que la concentración plasmática de glucosa se eleva, también aumenta la velocidad de captación de este azúcar por el hígado, lo que utiliza para obtener energía mediante glucólisis. Su exceso queda disponible para la síntesis de glucógeno y seguidamente los metabolitos procedentes de la degradación oxidativa de la glucosa se destinarán en la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles. Estos ajustes metabólicos desencadenados por la insulina y el glucagón tienen lugar en cortos intervalos de tiempo. A más largo plazo actúan otros mecanismos reguladores para mantener el equilibrio de la ingesta de nutrientes y el gasto energético, de manera que el organismo de los mamíferos se mantenga en una homeostasis perfectamente controlada. Entonces, me gusta leerles esto porque básicamente nos resume todo lo que hemos visto hasta el momento de carbohidratos y su utilización. Obviamente nos hace falta ver proteínas y carbohidratos y cómo funciona cada uno de ellos, pero básicamente eso nos resume bastante. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Algo que comentar al respecto? Profe, pues una pregunta, pues no respecto a lo de que acabamos de ver, sino
respecto a las clases, de lo que usted comentaba ahorita, que no sabía todavía si el comunicado estaba como tal publicado. Lo que pasa es que pues en mi caso los otros profesores sí me han dicho que pues ya nos Bueno, vemos hasta después de la próxima lo semana. que pasa es Entonces, no sé que, si me lo que pasa es, avisaría sí, cualquier cosa. no, lo que sucede es que dentro del calendario académico esa semana no está contemplada, entonces eso quiere decir que no vamos a tener clase. Es decir, que nos vemos el martes después de Semana Santa a las 6 de la mañana. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Proteína, clasificación y función. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Bueno, fue un placer. Nos vemos entonces. Profe, Sí, no sé si pueda preguntar. claro que sí. Pues es que quisiera saber como la respuesta del quiz, tal vez, para saber. Ah, no, eso es falso. En esas condiciones no se va a liberar glucagón. Ya está. Es decir, Ay, profe. hemos hablado de eso, Era la hemos hablado de eso, hemos hablado de eso todo el corte. Todo el corte. Y ustedes, pues, sí, era la F. Pero la justificación es eso. En esas condiciones de hiperglicemia no se va a liberar glucagón. Sí, porque se da en condiciones de hipo, ¿no? Exactamente. Entonces hay que analizar, muchachos. Listo, nos vemos entonces el martes 6 de la mañana después de Semana Santa. Listo, muchachos. Profe, disculpe, de pronto es que no he revisado. ¿Su merced nos comparte ahorita este PDF? Sí, este no lo he colgado. Ya ahorita lo cuelgo. Listo. Vale, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Vale, Feliz noche. gracias. Feliz noche. Vale.